Una de las ideas que rodea y que está permanentemente en escena en este podcast sobre el sentido de consentir es que el consentimiento no debería confundirse con el deseo, ese escurridizo y oscuro objeto que tan difícilmente responde a nuestra voluntad. No obstante, caben muchas preguntas posibles sobre esa oscuridad del deseo, y Berta García Faet, en una reseña publicada donde ella misma las planteaba, decía algunas cosas como estas. ¿Por qué aceptar que el deseo de los sujetos les es oscuro, pero no que su voluntad les es igualmente oscura? ¿Por qué aceptamos la necesidad política, ética y hasta psicológica de deconstruir los mitos del amor romántico y no la necesidad política, ética y hasta psicológica de deconstruir nuestros deseos sexuales? ¿Por qué la voluntad de investigar, cuestionar y tratar de rechazar algunas fantasías se lee como fiscalización y securitarismo? ¿Por qué no juzgamos del mismo modo al pensamiento crítico sobre ciertos ideales hegemónicos sobre la pareja o sobre la familia o sobre la amistad, la ciudadanía o la belleza? ¿Por qué el deseo sexual tiene que quedar al margen? ¿Por qué es especial? ¿Por qué hay quien lo quiere intocable? ¿Por qué criticamos nuestro deseo hiperconsumista de objetos, pero no nuestro deseo sexual de usar al otro? ¿Por qué se acepta que todo lo humano es una construcción deconstruible menos el deseo? ¿Es que se corresponde con algún tipo de parcela de nuestra subjetividad excepcional? ¿De veras es tan inaccesible? ¿No están este tipo de fantasías por todas partes? ¿No son la norma social? Pues para abordar algunas de estas preguntas tenemos a Berta en nuestro programa de hoy. Y vivo en el duelo, oh, oh, y siento que vuelo, oh, oh. A veces me pierdo, oh, oh, y me encuentro de nuevo, oh, oh, porque vivo en el duelo, oh, oh, y siento que vuelo, oh, oh. A veces me, oh, oh, y me creo de nuevo, oh, oh. Soy Clara Serra y esto es El sentido de consentir, un programa de radio producido por La Casa Encendida en el que hablamos de sexualidad, de deseo y de consentimiento. Empezando por el principio, me aseguro no me despisto, lo devuelvo todo a su sitio, pronto, tarde. Bueno, pues bienvenido todo el mundo a un nuevo capítulo, a un nuevo programa de El sentido de consentir. Hoy vamos a dedicarlo a tener una conversación con Berta García Faet, escritora, poeta, que ha escrito una reseña maravillosa sobre el libro y con preguntas muy interesantes. Para quien no la conozca, bueno, has escrito muchas cosas, muchísimas, para lo joven que eres. Las últimas, Corazonada, ¿no? 2023, y El arte de entender las palabras, también 2023, pero tienes muchos textos publicados ya. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, que es un placer, y también gracias por este texto bonito que escribiste sobre el libro, que creo que nos va a dar para hablar muchas cosas. Sobre todo gracias a ti, Clara, por invitarme, pero por el libro, ¿no? Porque me parece que era muy necesario, muy urgente. Creo que muchas lo estábamos pidiendo a gritos. Y sobre todo también me gusta que sea como un punto de partida, ¿no? Que tú también me parece que trabajas desde ese punto de vista de quiero dejar esto en claro, pero quizás no esté tan claro, sigamos hablando, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, la cosa es efectivamente que me gustaría que fuera disparador de conversaciones que vayan mucho más allá del libro, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más interesantes es, bueno, eso, que en tu reseña del libro, que para quien no la haya leído la recomiendo muchísimo, está en Babelia y se llama A vueltas con el sentido de consentir. Bueno, ahí tú habrías preguntas, muchas de las cuales probablemente no están resueltas en el libro ni tienen que estarlo, pero que sí a partir de ahí se nos pueden ocurrir, ¿no? Esas dudas o esas preguntas. Pero quería empezar por una cosa que tú decías, por favor, necesitamos abrir ya esta conversación, ya. Y que yo quiero efectivamente abrir esta conversación y que podríamos contarlo así como si distinguimos el consentimiento del deseo, o sea, si decimos que no son la misma cosa, creo que se abre también una distinción que es entre lo penal y lo ético. En el sentido de que puede haber cosas a las que consintamos
que también nos den lugar a experiencias no solo inesperadas, yo qué sé, aburridas, anodinas, sino desagradables, insatisfactorias, y que generan malestar, ¿no? Y entonces, sí, efectivamente, una de las cosas que creo que hace falta es que abramos realmente una conversación sobre qué tipo de malestares puede existir en el terreno de la sexualidad, que no siendo un delito deben ser hablados, ¿no? Y creo que esta conversación se nos secuestra, se nos priva un poco de ella cuando permanentemente la sombra de lo penal está todo el rato encima, ¿no? Cuando, digamos, todo malestar o incluso todo lema feminista debe inmediatamente convertirse en una reforma penal, creo que se nos secuestra, se nos cierra un poco este espacio de conversación. Y tú decías una cosa maravillosa, como resumen así del problema, decías, un violador es siempre un gilipollas, pero un gilipollas no es siempre, o casi nunca quizás, un violador. Entonces, a partir de aquí, claro, hay una conversación que tener sobre los gilipollas. Que si solo hablamos de violadores, no hablamos de gilipollas. Claro. Y me gusta mucho esto que dices de un gilipollas no es siempre o casi nunca un violador, porque entonces este casi nunca me parece importante en el sentido de que, bueno, si hay unos cuantos violadores, lo que seguro que hay muchos más es gilipollas, ¿no? Claro, claro. Ese es el punto para mí, el tema de lo sistemático, ¿no? Pensando en mi propia experiencia personal, pero también todas las conversaciones que tengo con amigas, sobre todo cuando se embarcan o nos embarcamos en relaciones heterosexuales, creo que es un poquito distinto, de nuevo, en mi experiencia y por lo que oigo por ahí, las relaciones entre mujeres, me doy cuenta de que el sexo casi nunca va bien con los hombres, ¿no? Es realmente algo, no sé si hablar de una pandemia o algo así, y creo que tiene que ver con, no sé, con la socialización de nuestras fantasías, de nuestras prácticas, etc. Pero bueno, a lo que voy es que la conversación sobre las agresiones sexuales a muchas nos está interpelando, pero a la vez sigue siendo una excepción, y no quiero banalizar que haya agresiones sexuales, ¿no? Pero realmente pasa poco. Lo que pasa mucho es lo que se ha llamado la brecha orgásmica, por ejemplo, ¿no? Que es como los hombres casi siempre alcanzan el orgasmo y las mujeres raramente alcanzan el orgasmo en muchas relaciones heterosexuales, sobre todo las que son más casuales, ¿no? Que quizás no ha habido tiempo para profundizar, o quizás no hay un vínculo amoroso. ¿Por qué pasa eso todo el tiempo, no? ¿Por qué es tan difícil que haya realmente, no sé, un encuentro genuino sexual entre hombres y mujeres? ¿Por qué cuesta tantísimo? ¿Por qué hay tanta insatisfacción sexual? No sé, yo a mi alrededor lo veo todo el rato, y en cuanto rascas un poquito, la gente se abre y te cuenta sus penas, y en muchas ocasiones, casi siempre, son penas sexuales, ¿no? O que tienen una, no sé si decir una base, pero desde luego se reflejan en lo sexual, ¿no? Quizás haya un desencuentro también emocional y se plasma en lo sexual. Sí, en este sentido dirías también como un cierto egoísmo masculino. No sé si decir egoísmo, creo que tiene que ver con lo que hablábamos de las fantasías, ¿no? Entonces, te voy a comentar una teoría que tengo, a ver qué te parece. Vale. Cuando hablamos de la fantasía de la violación, suena como muy extremo, suena como, wow, esto debe ser cosa de 4 mujeres frikis que están súper traumadas y que no tienen ni remedio, ¿no? Y uno se imagina como una violación súper violenta, etc. Entonces yo creo que la fantasía de la violación, que está en la mente y incluso en la identidad de muchas mujeres, tiene como 2 grandes versiones. Una sería lo que acabo de decir, una violación que tiene más que ver con lo violento, que quizás tiene que ver con la sumisión, con la humillación, ¿no? Que nos excite, que nos humillen, el tema del insulto, quizás, no lo sé. Esto admito que me lo estoy inventando un poco porque nunca he tenido esta fantasía. Estrangulamiento, todo ese mundo, ¿no? Que tiene más que ver con, pues eso, con que te humillen, con que te minusvaloren. Pero hay otra versión de la fantasía de la violación que es un poquito más enredada,
y que para mí tiene que ver con dos estereotipos de hombre y mujer que se juntan. Uno, el del hombre como una especie de ser animalesco que no sabe resistirse a sus impulsos, y por el otro lado la mujer irresistible. La fantasía de que soy tan guapa, tan atractiva, te resulto tan y tan irresistible que de hecho no te aguantas y me posees, ¿no? Entonces, esa fantasía tiene muchos grados, pero me parece que es realmente muy pervasiva, que está por todas partes. La idea de una belleza femenina a la que no puedes decir que no. Y claro, puede llegar a ser excitante que eso pase, ¿no? En principio, pero luego en la práctica casi siempre sale mal. ¿Por qué cuando seducimos con nuestra belleza irresistible a los hombres, por qué acabamos sintiéndonos mal, ¿no? Y creo que tiene que ver con que esta fantasía de la violación también se junta con la idea de dar placer al otro de manera entusiasta, pero esa es una fantasía típicamente femenina. Cuando hablaste con Sara Torres en la presentación del libro, que fue increíble, hablasteis las dos de, tendríamos que revalorizar la idea de la escucha activa, el querer dar placer. Estoy totalmente de acuerdo, pero eso es lo que hacemos siempre las mujeres. Esa no es una fantasía que esté en los hombres, la idea de quiero tu entusiasmo, quiero tu placer, ¿no? Más bien, a nosotras nos excita excitar y a ellos les excita, hombre, sí, excitan mejor, pero no es del todo necesario. De ahí que haya muchísimos más hombres que recurran a la prostitución que las mujeres, etcétera. No sé, ¿qué te parece esto de la belleza irresistible y sí, el hombre aunque animal? No sé si diría que en la sexualidad mainstream y más normalizada no está el placer de la mujer como una especie de heroicidad masculina. De hecho, yo diría que el porno mainstream se centra, o sea, intenta... Es verdad que el actor es el hombre, como productor, como agente, como el responsable de ese placer femenino, pero yo diría que el placer femenino sí que está bastante presente en eso que el hombre es capaz de producir. Lo que quizás sí que es cierto es que efectivamente hay una sexualidad, yo diría, femenina menos unidireccional. O sea, es como si el hombre fuera potente para haciendo pocas cosas o haciendo todo el rato lo mismo, digamos, producir, ¿no? Que a la mujer le guste. En ese sentido, yo creo que la conversación que teníamos con Sara Torres era esta cosa de el deseo femenino parece como de ida y vuelta, ¿no? Parece como que miras más al otro, como que esperas más al otro, como que la reacción del otro... Es decir, como que mi deseo se funda en tu deseo y mi placer al final tiene que ver con el tuyo. Y yo creo que es verdad que eso es una cosa femenina, como que lo hemos hecho siempre, en ese sentido en el que hay esa configuración más bien femenina, que no quiere decir que muchos hombres no la tengan, quiere decir que en principio es más generalizada en las mujeres, pero yo no diría que eso es nada malo, ¿sabes? Yo reivindicaría eso como una cosa que sería bueno que los hombres conquistaran. Totalmente. Claro, entonces Totalmente. Esa parte de un deseo como más a la escucha. Y claro, ese es el sentido en el que encuentro que hay algo de problemático cuando se dice esta cosa de pero esto del consentimiento parece como muy, muy pasivo, como que tienes que esperar al otro y el deseo mola más o parece como más feminista porque es más activo y agente. Y ahí es donde pienso que no sé si nos estamos intentando convertir un poco en una cosa masculina, que no porque sea masculina a mí me parece mal, me parece estupendo que esté a nuestro alcance, si ha sido una cosa propia de ellos. Pero no sé si es mejor, ¿sabes? En el sentido de que esa espera, que es una espera, como decía Sara, activa, o sea, no es una espera donde tú pierdas, digamos, tu agencia o tu subjetividad, pero querer escuchar el deseo del otro en principio me parece una cosa bastante interesante y probablemente súper placentera para ambos, ¿no? Claro, entonces en esa retroalimentación, si eso es femenino, bienvenido sea, ¿no? Total, ha sido construido históricamente como femenino y me parece de nuevo urgente
revalorizarlo, ¿no? Como hablando mal y pronto, ojalá los hombres follaran como follan las mujeres, ¿no? Con esa apertura e interés genuino en que el otro esté bien, ¿no? Que esté muy bien. También, de todas maneras, diría, como porque tú dices, claro, hay una conversación pendiente sobre un malestar en el terreno del sexo que yo creo que es la que es interesante que hablemos porque, como tú dices, eso habla más de la norma, yo creo, ¿no? O sea, la agresión sexual no puede convertirse en la norma, no puede ser la norma de lo que nos pasa permanentemente a todas, porque entonces eso, que yo creo que obviamente es más bien excepcional, lo que opaca, lo que eclipsa es esas otras cosas más normales, que no porque no sean tan graves, no deben ser habladas, no deben ser discutidas. Claro, en esos malestares yo creo que pueden ocurrir varias cosas. Una puede ocurrir como que los hombres y las mujeres tengamos desencuentros o maneras de no entendernos que tienen que ver con que los hombres han sido educados de una manera y nosotras de otro, ¿no? O sea, como que haya un desencuentro entre los sexos, digamos, ¿no? Esto puede pasar. Esto puede pasar en un mundo machista donde a ellos les han dicho, oye, cuando una mujer te dice que no, en realidad está queriendo. Bueno, esto puede generar una manera de no comprender a la otra, no tanto una manera de querer arrasar a la otra, sino de malentender a la otra. Es decir, evidentemente el patriarcado va a generar malentendidos, ¿no? Claro. Pero aparte de intentar como despejar esos malentendidos o entenderlos y deshacerlos, yo también creo como que un cierto desencuentro, un cierto no entender al otro, va a ser de alguna manera algo que ocurra siempre. Me parece como importante decir esto. Y en ese sentido, creo que entre dos mujeres hay malentendidos y desencuentros y entre dos hombres hay malentendidos y desencuentros. Digo, por no idealizar el encuentro sexual como una cosa donde puede haber como la plenitud o donde si no hay la plenitud y digamos el encuentro perfecto, algo ha salido fatal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Creo que puede tener algo de romántico en el sentido negativo. De hecho, creo que enamorarse es un poco como ese momento un poco, no sé cómo decir, un poco milagroso, donde ocurre un encuentro muy excepcional. Pero creo que también no idealizar el amor tiene que ver con hay encuentros donde hay encuentro y desencuentro y no te acabas de entender y deseas algo distinto del otro. Y tampoco sé si eso siempre lo explica el patriarcado, ¿sabes? Claro, no, estoy de acuerdo contigo. Creo que el amor y el sexo son encuentro y desencuentro. La cosa es que vayamos a un mundo en el que esos encuentros y desencuentros no tengan marca de género, ¿no? Sí. Como que tengan que ver con las historias individuales. Sí, con las diferencias. Con las diferencias, con lo singular, ¿no? Pero no sé, está por todas partes, creo yo, esa marca de género y la sensación generalizada de que esto que nos está pasando a una grandísima escala y es casi siempre igual, es un patrón, ¿no? Eso es lo que duele, lo que descorazona, lo que incluso traumatiza, que es algo que hablabas tú en tu ensayo hacia el final. Decías, no porque no haya una agresión sexual, un desencuentro no tiene por qué no resultar traumático. De hecho, creo que en lo sistemático está lo traumático, ¿no? En la idea de que no sucede una vez, sino que estos desencuentros suceden constantemente y cuesta muchísimo, no sé si superar, sí, quizás superar esa marca de género, ¿no? Ir hacia lo singular, conocernos como persona. No, a ver, totalmente. Es que... Claro, yo todo el rato lo que intento reivindicar es que yo creo que la crítica, digamos, a la invasión de la vía punitiva es olvidarnos de que la delimitación de los delitos no es el abordaje no es exactamente lo mismo que el abordaje de los problemas sociales, ni siquiera de los dolores y de los malestares, en el sentido de en el que quizás que te toquen el culo en el autobús es un delito. Y quizás eso, entonces tú lo puedes denunciar, pero quizás eso te traumatiza muy poco comparado con lo que te puede pasar con un compañero sexual donde lo que hay es una exposición al otro que te vuelve vulnerable
a cosas que no son delitos. O sea, Claro. la traición del otro o que no escuche tu deseo puede dar lugar a un montón de cosas consentidas con una pareja sexual y un montón de traiciones y dolores Claro. profundamente traumáticos y millones de veces más traumáticos que el delito ese que has ido a denunciar a la comisaría. Total. Entonces, esta es la cosa como que me parece que tenemos que abrir. Y no sé qué piensas, pero creo que en algunos de los relatos que circulan hoy se escucha historias que pueden tener que ver con yo estaba muy enamorada y él abusó de mi confianza, yo estaba muy enamorada y él era mayor que yo y sabía más de la vida y yo me sentí muy pequeña y por tanto con el paso del tiempo siento que abusó de mi confianza y de mi amor. Claro, todo este tipo, hay en algunos de esos relatos que hoy en día, digamos, como que se intersectan con la cuestión de la agresión sexual, historias que dices, hostia, esto puede ser perfectamente un gilipollas abusando de su poder con alguien, pero no necesariamente un delito sexual. Y sin embargo, efectivamente, algo profundamente doloroso. Entonces, esta es, ¿qué lugares abrimos en la sociedad para que esto se pueda hablar y se pueda sanar? En el sentido de que si tú reconoces que ahí puede haber dolor y trauma, tiene que haber una manera de restaurar eso, ¿no? Cómo las mujeres abrimos una conversación que pueda ser transformadora, o sea, para que entendamos muchas de las cosas que nos pasa, también sanadora en el sentido en el que eso alguien lo pueda entender y te acompañe en eso y no necesariamente acabe con una persona en una cárcel, porque quizás no puede acabar, pero tiene que poderse hablar, ¿no? Y creo que hay algunas de estas historias mezcladas con las otras hoy en día, la verdad. Creo que está pasando esto. Es cierto y a veces sí que me parece, aunque nos encantaría que fuera todo blanco o negro, a veces sí que me parece que hay zonas grises que cuesta mucho desentrañar, ¿no? Y estaba pensando en esta diferenciación entre lo penal, lo jurídico versus lo ético, lo moral, etcétera, en otro tipo de conversaciones que se están abriendo ahora de manera muy intensa y muy brillante por parte de muchas creadoras sobre las oscuridades de la familia o las oscuridades de las amistades o incluso las oscuridades de ese mundo extraño en el que se intersecta la amistad con la profesión, ¿no? El mundillo. Sí. Y pienso muchas veces, joder, me parece muy importante que a nadie se le pase por la cabeza que cuando malmetes contra una amiga o un amigo, lo traicionas por dinero, que a nadie se le pase por la cabeza que eso deba ser delito. Claro, claro. Y sin embargo, es tan y tan doloroso, ¿no? Obvio. Y tenemos que hablarlo y además que lo hacemos todos, ¿no? Como que estamos locos, somos idiotas, muchas veces somos malas personas, pero ser mala persona no debería ser delito. Pero sí que debería de hablarse. Claro. Y sí que debería de discutirse, ¿no? A mí me molesta un poquito este discurso de no, con el deseo sexual no nos metemos, ¿no? O en esto no nos metemos porque sería un berenjenal y suena muy moralista y eso es inquisidor y es como entonces estás en contra de la ética, ¿no? Estás en contra de que exista una rama del pensamiento crítico que tenga que ver con la ética, ¿no? Claro. Separar mucho ética y lo penal. Y reservar lo penal para, no sé para qué, creo que eso lo tienes tú más pensado, para casos mucho más claros. Bueno, yo diría que lo penal para una cosa no consentida. O sea, yo reivindico el concepto de consentimiento como un delimitador correcto de lo penal. Pero por eso me parece que hace falta que no nos engañemos y no nos creamos que lo soluciona todo, en el sentido en el que cuestiones éticas que nos siguen importando no quedan solucionadas. Por tanto, yo creo que lo penal sí, o sea, tenemos que decir, si algo no ha sido consentido, ha de ser un delito penal. Ahora bien, no me digas que mágicamente nos ha resuelto todos los malestares, todos los desencuentros. Y ahí, por tanto, si no lo convertimos en una solución mágica, se nos abren todos estos grises, todos estos conflictos y todas estas cuestiones donde creo que la conversación tiene que ser efectivamente ética. Claro, ahí vamos a otras de las cosas que tú planteabas, que era esto del deseo y lo ético, ¿no? Porque claro, yo diría, ético me parece un terreno en donde hay daño, hay dolor, hay
hay daño a otro. Hay algo que no está bien hecho con otro. Porque tú ponías el ejemplo de los amigos. Efectivamente es un territorio. Me gusta mucho que saques el tema de la familia. Yo siempre me pregunto, por cierto, en esta conversación donde denunciamos los abusos masculinos, me gusta mucho Katherine Angel, que la cito en el libro, pero me gustan mucho otros textos suyos, especialmente uno que se llama Daddy Issues, sobre el padre, que ella dice, bueno, tanto hablar de los jefes y de los maridos, no sé por qué no hablamos de los padres. Y para mí el territorio del padre es un territorio donde hay mucho abuso de poder que no es delictivo y que es profundamente dañino. Y por cierto, no solo para las mujeres, también para los hombres, para los hijos. De la figura de la madre, ¿no? Que también estamos revisándola mucho. Padre y madre, cada uno por su lado. Padre y madre, hay tanto que hablar ahí en un terreno ético, no penal, claro. ético y tan doloroso. Pero bueno, claro. Volviendo a la cuestión que decimos. Claro, tú dices el deseo y lo ético. ¿Cómo hacemos esto? Porque tú planteabas en tu texto, ¿por qué aceptar que el deseo es oscuro? Bueno, esta era una pregunta que me hacías con anterioridad. ¿Por qué aceptar que el deseo es oscuro y la voluntad no es oscura, ¿no? ¿O por qué le estamos aceptando, digamos, esa opacidad del deseo y la voluntad no? Que yo lo que diría aquí es, la voluntad también es oscura. Vale. O sea, la voluntad también es oscura en el sentido de no se puede presuponer la libertad total de la voluntad. Yo no creo que una persona cuando contrae matrimonio, o digo porque son actos de voluntad jurídica, ¿no? Es donde cuando el Estado dice esta persona quiere hacer esto, pues cuando se casa, cuando se compra una casa, cuando migra a un país y dice hola, quiero ser ciudadano. O sea, todos estos actos donde jurídicamente se reconoce una voluntad, muchos de ellos están mediados por obligaciones, límites. Bueno, podríamos hablar de la migración, muchas veces por estar expulsado de otro lugar. La voluntad tiene muchas sombras. Yo lo que creo es que esas sombras nunca pueden ser abordadas desde el punto de vista de que alguien diga, bueno, como creo que las mujeres no son del todo libres cuando deciden ciertas cosas, voy a suponer que no saben lo que quieren y por tanto invalido su voluntad. Claro. Porque esta es una de las tentaciones. Claro. Y entonces directamente lo que hay es una negación de derechos claro. Y de ciudadanía y de mayoría de edad civil. Pero para mí ese es el punto en el que hay que considerar libre la voluntad por parte del Estado. Después diría que nosotros y creo que las izquierdas deberían trabajar al mismo tiempo como si no fuéramos tan libres. Es decir, oye, mientras haya desigualdades de riqueza en el mundo, obviamente son más libres unos que otros, ¿no? Claro. Quiero decir, vamos a considerar que el contrato de matrimonio vale lo mismo para todos, pero luego vamos a trabajar como si no fuera así. Claro. ¿Sabes? O sea, esta doble vía por la cual yo creo que las sombras de la voluntad deben ser abordadas en una política, digamos, que combata las estructuras de poder. Claro. La pobreza, la desigualdad económica en el capitalismo genera menos libertades para unos y más libertades para otros, y el patriarcado genera una voluntad más secuestrada en unas y menos secuestrada en otros. Pero claro, pero eso es una cosa que de nuevo no puede emprender lo jurídico, porque es peligrosísimo, porque entonces se diría, oye, los pobres no saben lo que quieren, claro. Entonces se les quitan sus derechos. Claro, ¿a quién se les va a quitar sus derechos si empezamos a decir eso? Precisamente a los que estamos, ¿no?, en una condición subalterna. Sería una solución muy peligrosa. Entonces el abordaje, de nuevo, creo que ha de ser por otra vía, ¿no? Pero todo el rato totalmente de acuerdo contigo, con una sospecha muy sana de que, hombre, hay sombras en esto que llamamos voluntad, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, sí. Y por otro lado, sombras en el deseo, porque tú bien dices, oye, hablemos de esto, ¿no? O sea, las fantasías estas que vienen de la nada, obviamente no vienen de la nada, ¿no? En este mundo, pues nuestros deseos son construidos. Claro, la pregunta es, vale, pero si decimos, por ejemplo, esto que tú planteabas, ¿no? Y si queremos rechazar este tipo de fantasías que vemos que son construidas por el poder o por el patriarcado, o de construir nuestros deseos, ¿cómo lo hacemos?
O sea, ¿cómo hacemos esto? Claro, es una gran pregunta. Pero antes de esta, vuelvo a lo anterior que estabas comentando. Distinguimos muy claramente entre consentimiento y deseo, yo creo, porque es una ficción que nos resulta útil. Y no hay que cederla, porque es muy peligroso por lo que has comentado. Sería un slippery slope a quitar derechos a la gente más vulnerable, ¿no? Pero, yendo al tema del consentimiento sexual, me parece que de pronto entra la zona gris, ¿no? Porque en tu texto hablabas de: yo no creo que la desigualdad de poder invalide un contrato o un acuerdo entre las partes. Estoy de acuerdo. Y dices también, sí la contextualiza. Claro, ¿hasta qué punto? ¿No? Volvemos al ejemplo que has puesto de una chica que pasan los años, echa la vista atrás y se da cuenta de que una relación que tuvo, siendo ya mayor de edad y habiendo consentido, pero que le separaba de su pareja, yo qué sé, 25 años, había una diferencia de poder bastante brutal, yo que sé, a nivel conocimientos, a nivel profesión, etcétera, etcétera, y empieza a pensar que hubo algo ahí extraño, ¿no? Y empieza a pensar, ¿consentí, no consentí? ¿Esta diferencia de poder tan grande, de hecho, afectó a mi consentimiento? ¿Fui manipulada? ¿Mi propio deseo, en base al cual dije sí, estaba muy manipulado por una fantasía de, no sé, me invento, ligarme al catedrático? ¿No? Como me parece una pregunta fundamental y súper difícil de responder, de cómo contextualiza las desigualdades de poder al consentimiento y en la práctica a qué nos lleva, ¿no? Creo que es súper peligroso que nos lleve a algo y a la vez sería súper peligroso que no. No sé. O sea, yo diría que en mi experiencia yo he consentido de forma más libre a los 40 años todas mis relaciones sexuales de la que he consentido a los 18. Total. En general, te lo digo, a algunas de las cuales fueron historias de amor y otras fueron otras cosas, y algunas de las cuales fueron maravillosas y otras fueron muy desagradables. Ahora bien, yo sí creo que se me tiene que conceder que a partir de los 18 años yo era capaz de consentir. Y el riesgo es que se me retire eso. Claro. El riesgo es que se me retire eso. ¿Quiere eso decir que siempre consentí igual de libremente? Yo a los 18 años tuve una historia con un hombre de 42. No quiero que nadie me retire que yo eso lo consentí. Ahora bien, que era muy joven y que nos separaban 20 años en el momento en el que tú no sabes muchas cosas y que evidentemente en algunas cuestiones había una enorme desigualdad de poder, totalmente, pero yo elegí eso, ¿eh? Claro. Yo elegí eso. O sea, es que cuando otorgas a un sujeto la mayoría de edad y le consideras libre en ese sentido, le otorgas, por cierto, también el derecho a equivocarse. Claro. Y el derecho a aprender. Lo que hablabas de crecer, ¿no? Claro, y entonces el riesgo, digamos, es que se nos retire eso a las mujeres, que creo que es una tentación que nunca acaba de desaparecer. Claro. Porque me parece importante recordar que un poco con el argumento de protegernos, digamos, frente a un mundo muy hostil y desigual, se argumentó la retirada del voto femenino, o se argumentó, digamos, desde la izquierda que las mujeres estaban demasiado expuestas a la influencia de los curas y de la Iglesia y que no sabían lo que votaban cuando votaban y que no era el momento de darles el voto. Claro. El argumento de la protección puede llegar a protegernos de nuestra propia libertad. Claro. Y yo creo que esto no es un camino a recorrer. Yo creo que yo a los 18 años consentía relaciones donde yo tenía una desigualdad de poder y al mismo tiempo creo que tiene que establecerse una diferencia entre eso y una agresión a la cual quiero que el Estado responda y que se me proteja de eso, ¿sabes? Y creo que, por tanto, a mí me parece importante esa delimitación de... La pregunta jurídica es: ¿en qué condiciones vamos a considerar que el consentimiento está imposibilitado? En la manada, el tribunal dijo: en esas condiciones en las que en un portal una persona está rodeada de 5 tipos que son amigos entre ellos, que son mucho más grandes que ellos, ella no dice nada,
le están haciendo fotos, ellos ven perfectamente que no hay una interacción con ellos, en esas condiciones no podemos decir que ahí hay un consentimiento libre y ya está vulnerada. Me parece muy bien razonado eso. Creo que el derecho tiene que razonar muy cuidadosamente en qué momento una situación ha dado un paso a eso. Y sí que lo que diría es que creo que en la mayoría de casos mediáticos que estamos teniendo, me parece que claramente están vulneradas esas condiciones. Digo, Dani Alves últimamente, no sé. ¿Sabes? No creo que el derecho no tenga, en la búsqueda, digamos, de la capacidad de consentir, posibilidades de un aterrizaje en esas situaciones. Ahora bien, creo que van a ser siempre situaciones particulares, concretas, y donde va a tener que haber mucho razonamiento jurídico, ¿sabes? Lo digo también porque parece como que hay un discurso del consentimiento donde parece como que se nos promete que hemos dado con una fórmula, como que la transportas al caso y inmediatamente como que te clarifica la situación. Creo que nos estamos engañando un poco. Total. O sea, creo que los jueces y los jurados van a tener que razonar siempre sobre una situación muy particularizada, ¿sabes? Claro. Y yo lo que espero es que la judicatura juzgue bien, y creo que para eso vamos a tener que intentar que tenga los menores prejuicios machistas posibles. Claro. ¿Sabes? Súper importante eso. Y eso, por cierto, no lo va a hacer una ley penal. O sea, que no haya jueces machistas, me temo que no lo consigue un delito u otro. Lo consigue una educación, un cambio, ¿no? Un cambio social, cultural, un cambio social. ¿Sabes? O sea, es el camino difícil, es el camino largo. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotras para que en nuestra sociedad... O sea, esta conversación que decimos tú y yo que queremos tener también influye en que una sociedad sea menos machista y también jueces y juezas que forman parte de la sociedad lo sean menos, ¿sabes? Pero creo que nos engañamos con el atajo, ¿sabes? Creo que... Me parece que a veces vemos soluciones de facilidad cuando el camino, me parece, el profundo, es más largo, ¿sabes? Más profundo. Pero hablando de esto, ¿qué opinas de esos casos en los que una mujer denuncia, ya sea públicamente o entre amigas, que ha sufrido una agresión sexual, mientras que el hombre, yo creo que en ocasiones de manera genuina, dice, no, yo no hice agresión sexual? Yo creo que estoy convencido de que este sexo era consentido. Hay ahí un desencuentro fascinante y aterrador, ¿no? Bueno, eso es lo que cuenta la serie del Acusado. Sí. ¿La has visto? No la he visto. Vale, es muy buena. Y el libro de las cosas humanas, que es de una francesa, una autora francesa, Catherine Twill se llama, y cuenta exactamente esto. Como la posibilidad de que haya una parte que realmente cree que ella consintió y ella que realmente siente que no consintió, y que ambos relatos, digamos, expresen una sensación subjetiva veraz por parte de los dos. Sí. Claro, vale, pero el derecho tiene que tener una manera de discriminar. Vale. A mí me parece que, por ejemplo, puede haber una educación que le diga a los chicos, oye, cuando una chica te diga que no, en realidad sí que quiere, ¿vale? No solamente eso, sino que entre en tu fantasía, que eso es lo excitante, que ella te diga que no, pero que en verdad sí que quiere. Sí, pero vamos a complejizarlo aún más, porque vivimos en un mundo en el que nos han dicho a las mujeres que cuando queramos, digamos que no. O sea, hay 3 capas aquí de... Claro, o sea, porque no hemos recibido nosotras el mensaje de que no debes ser tú la que da el primer paso, de que mejor esperar al otro. No ser explícita. Entonces te puedes estar muriendo de ganas, pero mejor hazte la remolona y no digas que no a la primera. Entonces, vamos a complejizarlo de verdad. Es que puede incluso pasar que algunas de las veces que ellos piensen eso sea verdad. Claro, es que a estas situaciones difíciles nos lleva. Vale. Pero el derecho tiene que dar con un criterio. Y yo lo que considero es que está muy bien el lema del no es no, porque dice, si ella dice que no, es un límite total y absoluto. Y voy a poner la complejidad total, incluso aunque ella te diga que no, deseando. Claro. O sea, quiero decir, ¿qué pasa que ella a lo mejor desea? Da igual. Eso va a seguir siendo agresión sexual. Claro. O sea, porque... Claro, por eso me parece súper importante esta diferenciación, porque permite al derecho penal
entrar y actuar sin tener en cuenta el deseo, cosa que me parece muy necesario, porque yo puedo desear algo y decir con la voluntad que no, y esto, por cierto, nos pasa todo el rato a todos, Claro. todo el rato, o sea, no hace Y falta es un como... aprendizaje hacer que hagan match, ¿no? El deseo y el Es, consentimiento. es una cosa muy bonita y que podemos esperar, pero si no hacen match, lo que tiene que contar es la voluntad. Lo que tiene Claro. que contar es si digo que no. Yo me puedo estar muriendo de ganas por ti, pero a lo mejor tengo una relación y no quiero irme a la cama contigo porque esto es una traición a otra persona. O 1.000 millones de otras cuestiones. Si yo te digo que no, que tú pienses que yo en el fondo deseo, no te da ningún derecho a entrar. Incluso aunque fuera verdad, atención. Y por eso me parece súper peligroso el discurso del deseo en el terreno penal. Claro. Tipo, y por eso ponía el ejemplo de la De la película peli. Él. Esto puede pasar a posteriori porque la mujer lo ha deseado, lo ha fantaseado, lo ha erotizado a posteriori, o puede estar pasando al mismo tiempo. Yo lo Claro. puedo estar deseando al mismo tiempo que te digo que no, me da igual. Si tú ese no lo desoyes, has cometido un delito sexual, Claro. ¿sabes? Ujú. Entonces ese límite me parece bien puesto. Y tú ahora me puedes decir, bueno, pero también podría haber casos donde lo que hay es un desentendimiento. O sea, él cree que sí que lo ha dicho, y ella cree que no. Claro. Bueno, aquí lo que creo que tenemos que decir es que, claro, el consentimiento debe ser de alguna manera expresado en términos que se pueda comprender. Ujú. No puede ser un sentimiento interno. No solo verbal, ¿no? Como decías en tu ensayo, hay otras maneras. No, totalmente, totalmente. Pero quiero decir, si tú dices, yo acepté, pero internamente mi sentimiento era otro, bueno, aquí esto no puede ser, porque tiene que ser una expresión que nos permita al otro ser comprendida. Tiene que haber algún tipo de objetivación. Tiene que ser dicho, expresado. Tiene que haber la posibilidad de hacer al otro responsable de no haber oído, visto o entendido algo que se ha dicho. Entonces, claro, por eso también la distinción entre deseo y consentimiento es una distinción entre lo exterior y lo interior. Claro, pasa un montón de veces y yo creo que, a ver, ¿cómo lo digo? Puede haber casos en los que no ha sido expresado, pero sin embargo hay un sentimiento de que no se quería eso, de que no se deseaba eso, y ahí es donde creo que puede haber muchos casos de dolor y de daño. Claro. Y entonces quizás el derecho penal no pueda entrar, pero nosotras sí que tenemos que preguntarnos, ¿sabes? O sea, ¿cómo hacemos para que esto no nos pase, ¿sabes? Claro. Y creo que una parte del feminismo ha propuesto, por este problema, el consentimiento entusiasta, ¿no? Que puede ser problemático también, me parece. La idea de que sea necesario ese entusiasmo a nivel penal. Sin embargo, a nivel ético, sí te puedo decir que a partir de ahora ya no me interesa ningún tipo de relación sexual que no busque mi entusiasmo, ¿no? Pero sé que si no sucede, no voy a mandar a esta persona a la cárcel. Pero sí te puedo decir que ya no me interesa. Ya tengo otra edad, ya he pasado por un montón de cosas. Ya no voy a pasar por ahí. Claro. Pero y qué difícil va a ser, no sé, alinear todo eso, ¿no? O sea, yo creo que una vez despejemos que a nivel penal no se puede pedir como el deseo o el entusiasmo, igual que no se te puede pedir que te cases o que firmes una hipoteca con entusiasmo, que es como, bueno, y si lo hago sin entusiasmo Claro. y con mucha desgana, me lo aceptas Exacto. también. Claro, porque es como... Pero no, porque este es el argumento por el cual una trabajadora sexual no lo hace con entusiasmo, que es como, bueno, es que nadie tiene que entrar ahí. Casi nadie trabaja con entusiasmo. Casi nadie trabaja con entusiasmo. Pero claro, luego a mí me parece que a nivel ético a mí el deseo del otro me tiene que importar. Y por cierto, si en algún momento yo he tenido como un dolor muy profundo en un terreno como afectivo y sexual, ha sido cuando he sentido que el otro al que yo era vulnerable, el otro en el que yo confiaba, el otro en el que me he puesto en sus manos, ha desoído mi deseo. Total. Ha desoído mi deseo y lo ha abusado de esa confianza. Totalmente. Y no creo que yo tenga nada que denunciar penalmente y, sin embargo, me he sentido traicionada. Y creo que hay algo poco ético ahí. Claro. Y esto a mí me ha pasado y ha sido un dolor muy grande, ¿no? Y a mí esto me ha pasado con una pareja.
Pero, claro, yo tengo dudas también con respecto a la búsqueda, o sea, con estos discursos que estamos construyendo de este consentimiento que como propuesta ética, porque, por ejemplo, cuando escucho esto del consentimiento comunicativo, comunícate mucho, tienes que saber mucho lo que el otro quiere, yo pienso, ¿sabes qué? Yo si tengo una historia afectiva fuerte con alguien, me gustaría mucho que intentara comunicarse con mi deseo. Pero me parece un poco delicado, digamos, tornar, digamos, esta cosa que es moral, yo creo que es ética, en una regla por la que podamos empezar, no es por nada, pero a estigmatizar determinadas formas de sexo, porque tú me preguntabas, ¿cómo podemos salir también de la lógica de la heterosexualidad? O sea, yo creo que el cruising de comunicativo no tiene nada, ¿eh? Y yo creo que ir a un cuarto oscuro entre hombres gays es muy poco comunicativo, es un sexo muy instrumental, es un sexo donde se usa de otro, que por cierto quiere ser usado y que también te usa a ti y que no quiere saber ni cómo te llamas. Entonces, ¿vamos a poner en marcha discursos moralizantes que excluyan ese sexo o lo consideren inmoral? Porque esto también es un sexo de minorías sexuales. ¿Y vamos a considerar también inmoral a una mujer que, yo qué sé, que le apetece hacer sexo ocasional con un tipo al que no conoce de nada en un parking o en un baño de un restaurante y se usa durante un rato con un tipo que no quiere saber ni quién es? Porque me pregunto, o sea, ¿a quién se nos ha exigido que el sexo siempre sea algo ético? ¿Y a quién se nos ha exigido que ese sexo instrumental está vetado para nosotras? Yo creo que a nosotras. Entonces tengo muchas dudas también, ¿sabes? Sí, ese es un temazo súper complejo, no lo tengo tan pensado. Sí que sé que amigos hombres gays me han comentado un cierto malestar con este estereotipo del cruising, ¿no? Como que me lo argumentan como, bueno, viene de un lugar muy concreto que es el secreto y el estigma, por un lado, y por otro, no necesariamente es el sexo que... Tienes que acercarte un poco. Que a ellos les interesa, ¿no? Ya. No lo sé, es algo que tengo que pensar, la verdad, porque estoy pensando en la conversación que tuviste con Sara, que justo hacia el final sacasteis este tema súper interesante y necesario, y estuvisteis hablando de la oscuridad, ¿no? Vamos a explorar la oscuridad en una relación sexual, y decía Sara, pero antes de llegar a esa oscuridad necesito un primer paso que sea saber que te importo, que sientes empatía por mí y que estoy segura contigo. Una vez tenga ese primer paso, ya exploraremos la oscuridad juntas o juntos. Y no recuerdo si te dio tiempo a contestar, pero todo esto que me parece que estás proponiendo con lo de una mujer que simplemente usa a un hombre en un baño sin conocerlo, etcétera, etcétera, confieso que me parece un poco problemático cuando lo pienso en la práctica. Como es que no creo que seamos solamente cuerpos, no sé. Y quizás cuando me he sentido usada sexualmente, no sé, he sentido un dolor muy profundo a pesar de que haya consentido, ¿no? Como no me ha sentado bien para nada. Y cuando he buscado eso, o cuando lo he consentido, ha sido en mis momentos más bajos, ¿no? Ha sido desde una falta de autoestima brutal. Y claro, por supuesto, tengo imaginación y puedo imaginar que a alguien le funcione, ¿no? Pero a la vez es una zona gris. Me parece que preferiría ese primer paso del que hablaba Sara, de quiero que sepas quién soy, quiero que te importe mi persona, y ya después podemos hacer la fantasía, el juego de que no te importó nada, ¿no? Pero de hecho quiero saber que te importó. Claro. Pero fíjate lo que estamos diciendo esto, que me parece súper interesante, que es que, puesto que el sexo tiene unas incertidumbres y unos riesgos, podemos atravesar más esas incertidumbres con cierta seguridad. Es como hay una red de seguridad, tipo, yo te importo, pues entonces me lanzo. O sea, un poco como voy un poco
segura en un sentido contigo y por tanto voy a recorrer otras inseguridades. Lo que estamos diciendo esto es que en realidad cuando hay afecto y amor el sexo es mejor. Que es así, Esto es lo que estamos diciendo. Es que... No, a mí yo estoy súper dispuesta a comprar esta tesis. Vale. Yo estoy súper dispuesta a comprar esta tesis, pero es muy contrahegemónica con los tiempos que vivimos. Sé, pero... Y me parece interesantísima, porque el otro día, bueno, en una conversación con Jorge Alemán, él planteaba esto. O sea, él lo que decía es... Fíjate que era muy interesante, que es en los tiempos del poliamor, del sexo esporádico, del liberemos totalmente al sexo del afecto y tal, estaba como diciendo, al final hay gente que acaba no queriendo tener sexo. O sea, este declive, digamos, de la sexualidad y tal, tiene que ver con un mundo donde los sujetos sueltos unos de otros y, digamos, con ningún tipo de conexión, donde hemos encumbrado como ideal de la libertad sexual un sexo donde vamos solos por la vida. Exacto, sí. Acaba siendo muy poco interesante y acaba dando incluso pereza. Él lo planteaba en términos de... Sí, o sea, pereza, claro. de jóvenes que no quieren tener sexo como una cosa donde... Y yo soy súper defensora de esta tesis de es el sexo con cierta proximidad con el otro donde en realidad es más divertido. Y donde pero es más divertido porque corres más riesgos, porque te pasan más cosas, incluso, porque ¿no? puede ser... Sí, yo lo compro totalmente. O más luminoso, pero... no sé, no somos objetos, ¿no? Sí que necesitamos un... Bueno, o somos objetos en una relación donde el otro no nos está desproveyendo de humanidad. O sea, Claro. me dejo ser objeto contigo en la medida en la que me permites además seguir siendo sujeto, ¿sabes? Claro, total. Como no me siento deshumanizada. Y entonces por eso puedo dejarme ser objeto. Y entonces... Eso es liberador también. Total. Y me estoy acordando de... Es un libro que estoy leyendo ahora, justamente es una casualidad, que se llama La mejor madre del mundo, de Nuria Lavari. Y hay una escena que me ha llamado muchísimo la atención, que es que ella está comentando, bueno, pues tienen su pareja un montón de años, tienen 2 hijas, bla, bla, bla. Es un libro sobre el lado luminoso y un poquito oscuro de la maternidad y de también cómo afecta a la pareja. Y llega una escena en la que ella y él se acuestan de una manera muy, digamos, brutal, como muy desprovista de sentimentalidad. Y ella comenta, joder, tenía muchas ganas de que llegara este momento, pero para que haya llegado este momento, venimos de un amor tan profundo y de un sexo tan cariñoso, ¿no? Sé que todo esto está ahí y ahora me permito que, entre comillas, me uses, ¿no? La escena está muy bien descrita, como muy de órdenes, ¿no? De haz esto, haz lo otro, punto. No me interesa saber qué te interesa, ¿no? Y me ha hecho mucho pensar en eso. También es inevitable bajar a la experiencia personal, me parece, en estos temas, ¿no? De las veces en las que, desde luego, he disfrutado más del sexo, desde luego ha sido en pareja, y no al principio necesariamente, sino cuando llegas a un punto de confianza, de dejar caer los velos y puedes hacer de todo, ¿no? Sea más oscuro o más luminoso. Uh-huh. No, yo esta tesis la compro. Lo único que diría es que cómo hacemos para que esta búsqueda, ¿no? Que yo diría que esto es un sexo bueno. O sea, yo el sexo bueno lo independizaría del consentimiento y lo acercaría a este tipo de cuestiones. Pero ¿cómo hacemos para tener cuidado de que no moralicemos en el sentido de que señalemos como malo, como negativo, como indeseable formas de práctica sexual donde nadie está haciendo daño a nadie? Claro. Y que aunque a ti te parezcan no es para mí el mejor sexo, tienen que ser perfectamente posibles y sobre todo, insisto, que creo que se nos han negado sobre todo a nosotras. Entonces es como... Por eso me parece como tan importante como criticar, digamos, este individualismo que a veces como que creo que arrasa con lo más interesante para mí de la sexualidad, que es la interdependencia mutua, la exposición a la otra, y creo que al final algo que nos lleva a reflexionar sobre el amor, es así, sobre el amor, sobre el vínculo profundo.
Pero al mismo tiempo, como esta defensa, digamos, de una manera, yo creo que más femenina de habitar la sexualidad, no nos priva de que las mujeres tengamos el derecho total a ocupar una sexualidad más masculina, en un sentido de más instrumental y más solipsista. Que no quiero decir ni que sea la mía, ni que tenga o no tenga que ser la de todo el mundo. Pero yo creo que en la libertad sexual hay que romper las barreras y las prohibiciones, y nosotras hemos tenido esa. Entonces, si hay mujeres con una manera de habitar el mundo, digamos, por la que su placer sexual se vincula más a tener sexo con extraños y desconocidos, y es así como viven la sexualidad, tiene que ser posible eso. Claro, por ¿sabes? supuesto, legítimo desde luego, e introduciría un criterio quizás un poco etéreo y que tendría que repensar, que tiene que ver con, bueno, por supuesto con el bienestar del otro y su consentimiento, pero también el bienestar propio, ¿no? Si ese tipo de sexualidad a ti te hace bien, perfecto, pero muchas veces me parece que sucede que no, que tenemos de nuevo como este peso de la nueva libertad sexual que consiste, como has dicho, en ir de un cuerpo a otro, etc. Y es que no nos sienta bien, ¿no? Uh-huh. Y también hay una parte de las fantasías femeninas hegemónicas que tienen que ver con lo que hemos hablado antes de ser un objeto de belleza irresistible que excita y lo consigues y te excita, pero lo que es el encuentro en sí es lamentable, porque no te satisface, de hecho, en tu cuerpo y en tu identidad ser un objeto, ¿no? Estamos un poco divididas, como quiero ser un objeto, quiero atraerte como un objeto de belleza, pero luego el encuentro es decepcionante, porque es que, de hecho, no soy un objeto, y si me tratas como un objeto, no obtengo placer, ¿no? Y también me estoy acordando de un artículo que escribió Gabriela Wiener hace bastantes años, no sé, quizás en 2017, 2018, no sé, con todo esto del Me Too, que me afectó profundamente y me hizo mucho pensar. Y lo voy a parafrasear un poco mal porque no recuerdo los detalles, pero era algo así como que estaban en Twitter saliendo un montón de mujeres contando sus experiencias de agresión sexual y denunciándolo, todo esto del Me Too, y de pronto le escribió una amiga a Gaby, o varias, y le dijo, Gaby, me está pasando algo horrible, me siento muy mal, me siento muy culpable, me siento asquerosa, pero te tengo que confesar que yo leo esto en Twitter y me estoy excitando. Ajá. Porque tengo súper metida la fantasía de la violación. Esto es lo que a mí me excita. Estoy leyendo el Twitter, las denuncias y me está poniendo. Pero la cosa es que no me siento bien, ¿no? Y no creo que tendríamos que ir hacia la culpa de, oh, mujer, cómo te excita esa barbaridad, sino de hilar un poco más fino de, joder, ¿qué está pasando para que tengas a la vez esa fantasía sexual y a la vez te esté destrozando tenerla? Y no solamente porque choque contra tus valores feministas, que me parece un tema muy abstracto, ¿no? Sino porque de hecho te está afectando mal a tu cuerpo, a tu psique, no te sienta bien desear eso, ¿no? Y no sé, es un tema muy pantanoso, ¿no? Como por una parte entiendo la fantasía de soy una loba cazadora y salgo a la noche y hilo un cuerpo detrás de otro porque soy irresistible y porque yo también como un hombre soy capaz de tener ese tipo de sexualidad, pero a la vez llego a casa y luego me siento como una mierda. Si no te sientes como una mierda, genial. Pero a mi alrededor oigo, me siento como una mierda cuando hago eso, ¿no? Sí. De todas maneras, es que me resisto un poco a pensar como... O sea, yo creo que no es solo, digamos, el patriarcado el que puede hacer que en el sujeto el deseo tenga algo de conflictivo. O sea, esto creo que el psicoanálisis lo diría muy bien. Creo que es un error pensar que la oscuridad, digamos, de nuestros deseos se debe nada más que a la producción de un discurso del poder. O sea, y de hecho, creo que el ser humano se enfrenta en la vida, en general, al conflicto no solo diría con el deseo, o sea,
qué envidia estoy sintiendo y qué mal me sabe ser un envidioso Sí. y cuánto me conflictúa esto como sujeto y qué debo hacer yo con mi envidia, ¿no? Claro. Es como, ¿creemos de verdad que el feminismo, la igualdad, resolverá, digamos, este tipo de conflicto interno? Yo creo que no. Ya. Y además me parecería una idea de ser humano que me daría un poco de miedo, digamos, como utopía, puede ser un poco distópica. Sí. Yo creo que evidentemente hay que combatir el patriarcado en la medida en la que da una instrucción, ¿no? Y nos condena a una cosa y a otros a otro. Pero ni la oscuridad del deseo ni el conflicto interno en el individuo van a ser resueltos ni porque desaparezca ni el patriarcado ni el capitalismo. Claro. ¿Sabes? Y por tanto también algo así como una negociación contigo mismo en donde creo que es ahí donde se juega de hecho la libertad, en cómo negocias contigo mismo y en decir me arrepiento de ciertas cosas y aquí me porté mal y esta parte de mí no me gusta y aquí tengo un conflicto. Creo que el deseo no será nunca una cosa que supere el conflicto, ¿sabes? Claro, estoy muy de acuerdo con lo que dices y a veces oigo ciertos discursos feministas que piensan que si llegamos a una sociedad feminista será una sociedad perfecta en la que todos nos trataremos genial, ¿no? Es como hay un montón de injusticias, de dolores y traumas que no pasan por el género. Volvemos al tema de las amigas, los amigos, traiciones, decepciones. ¿Eso qué tendrá que ver con el feminismo, no? Eso tiene que ver con ser humanos, estar todos locos, ser todos a la vez buenos y malos y las dos cosas a la vez, ¿no? Y estoy de acuerdo. También está ese tipo de complejidad en el deseo. Si bien creo que gran parte todavía tiene que ver con la marca de género, pero No, si no existiera, seguiría que existiendo lo raro, lo complejo, el impulso a hacerte daño, el impulso a que me hagas daño. Seguiría existiendo todo eso porque creo que eso es la humanidad, ¿no? Bueno, antes te he contado que tenemos una sección que aparece de cuando en cuando en la entrevista que es mis amigas contando cosas porque les he pedido en plan, oye, vosotras si se hace un programa de esto, ¿de qué querríais que se hablara, ¿vale? Vale. Entonces te voy a poner ahora a dos amigas mías que me han venido a hablar de la misma cosa. Esto es un tema recurrente entre nosotras, aparece de cuando en cuando, lo llamamos la gran estafa y quiero que me digas qué te parece. Hoy le vamos a dedicar los dos audios a este tema porque ha aparecido en otros programas, pero hoy le vamos a dedicar toda nuestra atención a esta cosa. También en el sentido del que tú dices esta cosa de qué hacemos con nuestro deseo. Y yo te quería preguntar si crees también que los discursos sobre la sexualidad están representando bien nuestro deseo, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo y luego hablamos de esto, ¿vale? No sé, siempre un sexo con amor, con rosas, no sé. Y la verdad es que no, yo no sé si es eso lo que pasa, ¿no? O si realmente lo que sigue pasando es que el deseo de las mujeres es muy desconocido y que, bueno, que hay ciertas cosas que están todavía, que son un poco un tabú, ¿no? Y con esto, por ejemplo, voy a una cosa que también preguntas, ¿no? Más abajo, que es como lo de que a los hombres les apetece siempre follar y que las mujeres son menos deseantes. Pues esto, por ejemplo, me parece una gran estafa. De hecho, así le llamamos entre nuestras amigas, bien lo sabes, amiga. Y esto es la gran estafa, tío, porque es mentira, porque en las conversaciones con amigas hay millones de veces que sale la conversación de, mira, es que mi novio, bueno, pues llevo un tiempo con mi novio que intentó follar y que no se hace el longui, o yo qué sé, ¿sabes? O que tengo yo más deseo que el amante que llevo con él unos meses, o sea, y ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nadie nos ha contado esto? O sea, es que deberíamos estar hablando de eso, ¿no? Y deberíamos estar... Y también porque, joder, ellos lo deben de pasar muy mal, porque cuando un pibe está en pareja y de repente no le apetece follar o tal, porque es que la verdad es esa, que hay muchas veces que tanto a las tías como a los tíos no les apetece follar, entonces... y muchas veces sí, ¿no? Entonces, por favor, imagínate ellos que deben de estar todo el rato presionados con que tienen que follar todo el rato, ¿no?
con su pareja, con quien sea, ¿no? Entonces es como, por Dios, vamos a destapar esta mierda porque no puede ser. Y luego también, por ejemplo, una conversación que tengo con varias amigas es esta cosa de que ellas son las que inician siempre o tratan de iniciar siempre el encuentro sexual. Y, joder, en los discursos operantes parece que esto no es así. ¿Sabes? Y es como, no, es que las tías nunca... No, perdona, o sea, esto, no sé en qué... O sea, habrá de todo, pero yo te juro que yo he iniciado muchas veces, no sé, el sexo. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué parece que no? ¿No? No sé. Sobre si los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres. A ver, esto es mentira. Ha sido mentira. Yo, de toda mi vida, es mentira. Yo, todas las relaciones largas que he tenido, repito que soy una persona, una señora heterosexual, ¿vale? Repito que mi situación es esta, mi posición es esta, pero yo todas o casi todas las relaciones largas que he tenido, yo siempre he tenido más apetito sexual que mi novio. Algunas veces era porque mi novio tenía otras relaciones, pero yo también tenía otras relaciones. Otras veces, y a mí no me baja el apetito sexual, y ellos siempre tienen menos, en mi opinión, o sea, en mi experiencia. El estereotipo este de que las señoras nunca queremos follar porque nos duele la cabeza es radicalmente mentira en mi vida, y yo creo, bueno, no sé, me interesa saber qué contestan el resto de tus amigas, porque entre cuando tienes una pareja larga, entre que la gente hace menos el amor porque, bueno, se baja el flow y tal, y además que ellos quieren tener menos relaciones sexuales, a ver cómo decirlo, no sale muy a cuenta en términos de explosión de sexualidad cuando eres una señora. Y además, a mí también, yo me he sentido muchas veces, igual es que soy una puritana de otro siglo o tal, pero sentimiento como de que está mal, ¿sabes? Que yo quiera pues tener más sexo que el otro, como que soy sucia o una cachonda, o sea, como sentimiento de vergüenza. ¿Me explico? Muy bien explicado. Claro, o sea, yo quería preguntarte qué te parece la teoría de la gran estafa de mis amigas. O sea, esta cosa de... Vale, una cosa, hablemos del deseo de las mujeres, pero aparte de lo que tú preguntas, de cómo hacemos con nuestros deseos, quizás, antes de la pregunta de cómo, si podemos o no cambiar nuestros deseos, ¿están bien representados nuestros deseos? O sea, ¿o hay una representación que configura el deseo? En la representación misma, sesgada, se sigue diciendo cuál es el deseo correcto de las mujeres, porque esto es un poco fuerte. O sea, muchas de mis amigas dicen, ¿por qué esto no existe? ¿Por qué no se habla? ¿Y por qué está este tabú y este silencio con respecto a esta cosa? Totalmente de acuerdo con vosotras. Es la gran estafa la idea de que las mujeres desean sexo menos que los hombres, y esa idea viene adjunta a otra, que creo que es otra gran estafa superpuesta, solapada, que es la de que es mucho más fácil satisfacer a un hombre que a una mujer, ¿no? La idea de que, voy a tener que ponerme grosera, lo siento, de que una paja es una cosa muy sencilla y que el hombre se corre de la manera más sencilla y automática posible, automática, otra palabra muy problemática, mientras que el orgasmo femenino es una cosa larguísima, complicadísima, dificilísima de conseguir, y oye, que es tan difícil que si no pasa, pues no pasa nada, porque es que eres difícil, ¿no? Por favor. O sea, si estoy excitada y estimulada de la manera que a mí me gusta, me puedo correr en 3 minutos tranquilamente, al igual que un hombre, ¿no? Y sí, o sea, creo que es una estafa, creo que es muy dañino tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? Nosotras, porque entonces ese supuesto exceso en base a una norma es vergonzoso, y ellos por lo mismo, esa falta también resulta vergonzosa. Ahora, vamos a seguir complejizando por qué pasa esto, ¿no? Uh-huh.
¿por qué de nuevo hay algo de sistemático en esto? Porque este discurso de tus amigas yo lo he escuchado a mi alrededor. Claro. Resulta que son los hombres los que no están queriendo tener tanto sexo. Pero está ocurriendo, pero no está siendo, como dicho, muy en público. No está en las pelis, no está en las series, No. pero está en los WhatsApps, ¿no? Está en los WhatsApps, en las conversaciones de amigas, está todo el rato. Y también, hablándolo con amigos, ellos o sea, cuando hablas con alguno de ellos te dices, sí, esto es verdad, esto está pasando. Esto Tengo es amigos verdad. que quieren follar con su novia menos que ella. Claro. Vale, Porque- entonces, los discursos sobre el consentimiento que estamos produciendo, que están totalmente basados en la idea de que quien inicia la relación sexual es él y se nos tiene que preguntar a las mujeres si sí o si no, ¿están siendo realistas con respecto a la realidad? O sea, yo inicio la relación sexual muchas veces y cuando oigo ciertos discursos me entran también dudas porque me imagino a mí en la posición de la gente. Es decir, yo me pregunto, ¿pero yo he esperado siempre un sí explícito y clarísimo? ¿O muchas veces me he arriesgado sin saber realmente lo que el otro quería y me he lanzado a ver qué pasaba? La verdad, no siento que haya agredido sexualmente a nadie, ¿eh? Pero la verdad es que creo que muchas de las veces que he iniciado esto, yo como agente no sabía. Yo estaba explorando al otro, no contaba totalmente con indicios y aún así me parece bastante interesante como experiencia en el sentido de que creo que no hace falta ser un agresor sexual y al mismo tiempo cabe la exploración y el no saber del todo a ciencia cierta lo que... Este lugar es posible para mí. Total. Y lo pienso como poniéndome a mí en el lugar de la gente. Pero este lugar no está siendo nombrado, no está siendo ni presupuesto. Totalmente. Y de hecho creo que en nuestras amistades íntimas con hombres, si sacamos este tema, estoy viendo a mi alrededor hombres que verbalizan, hostia, yo he tenido mucho sexo que no me apetecía. ¿Y por qué lo he tenido? Por no disgustar a mi chica, porque estamos pasando un momento complejo y no quiero crear más problemas. Bueno, porque qué vergüenza ser Porque un qué tío y decir que vergüenza. no quieres. Claro, es que Claro. a lo O mejor por esta ellos también cosa- consienten a veces sin muchas ganas. Total. Y por esta cosa un poco, joder, que si lo piensas da un poco de miedo lo he escuchado, de tener la fiesta en paz, ¿no? Ya tenemos bastantes problemas como para que encima ahora yo te diga que no me apetece. En fin, es muy complejo. Y creo que algo de lo que está pasando por aquí, me parece, creo que un factor que de hecho creo que también puede afectar al deseo femenino tiene que ver con la hipersexualización explícita constante, que ya cansa, ¿no? Que es como, joder, esta abundancia de hecho afecta negativamente a mi deseo. Y creo que otra, un poquito más... me estoy metiendo en una gran zarza. Creo que otra tiene que ver con que, de hecho, desde que las mujeres estamos planteándonos que queremos disfrutar y que quizás lo que está pasando en el porno no nos satisface, quizás como se ha follado siempre ya no nos gusta, está echando para atrás a algunos hombres que no saben qué hacer. ¿Por qué? Pues porque han vivido cosas distintas hasta ahora y porque los modelos que recibimos mediante el porno, las pelis, Son etcétera, inválidos y no hay otro. van por otro lugar, ¿no? Entonces, también es verdad que cuando salió todo esto del Me Too, hubo una reacción y una carta, ¿os acordáis? No me acuerdo cómo se llamaba, de Catherine Deneuve. Sí, el ¿Cómo derecho se a llama? importunar. Derecho a importunar, etcétera. No estoy de acuerdo, pero tengo que reconocer que creo que tiene un fondo de verdad, que es el de ¿y ahora qué hacemos? Si esto ya no es así, ¿ahora cómo ligamos, cómo follamos? Es una pregunta legítima, me parece. No creo que la respuesta que den ellas sea la correcta, pero la pregunta sí me parece legítima. Es cierto que el feminismo dinamita ciertas dinámicas sexuales a las que estamos muy acostumbradas y que ahora no sabemos qué hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo. Que O que muchos estamos hombres dicen, en un "Entonces, ¿cómo te impasse, o que estamos en un satisfago?". momento de impasse donde, impugnando unas reglas que permiten un poco que haya una cierta cultura sexual, que puedas pensar un poco qué significa cuando el otro paga una copa, qué significa cuando tal, impugnadas todas esas reglas, no hay muchas reglas. Entonces, Claro. ¿ahora qué? ¿Cómo nos ¿Cómo ligamos? entendemos? ¿Cómo seducimos? ¿Cómo somos seducidas o seducidos? Eso es un tema fuertecito. Bueno, Eva Youth plantea un poco esto. Ujú. Un poco en plan, no hay como normas que permitan que la cosa fluya
y ahora todo es como un poco ortopédico, podríamos decir. Claro. Sí, no, bueno, te Es queda el peligro. Tinder, pero claro, igual no es muy satisfactorio también. Claro. Que te queda como te queda como el contractualismo puro, Claro. lo cual pues no tiene mucha gracia. Oye, Claro. tenemos que ir dejándolo porque ya hemos hablado muchísimo, pero ha sido interesantísimo. Este va a ser uno de los capítulos largos, seguro. pero nada, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme, por favor. Claro, y lo seguiremos hablando porque hay mogollón que hablar. Sí, seguimos. No, hemos abierto un mogollón de hilos, pero que no se cierran, evidentemente. Pero nada, mil gracias, Berta. Y seguimos discutiendo en otros sitios. Pues mil gracias a ti, Clara, por tu generosidad y por sacar todos estos temas. Y bueno, pues con tanto tino, ¿no? Con tanta lucidez. Como decía en mi reseña, tanta lucidez para alumbrar las preguntas que faltan por responder, ¿no? Y también para criticar, me parece, las respuestas fáciles, ¿no? Que hay muchas respuestas fáciles circulando por ahí que a muchas no nos satisfacen. Que cierran las preguntas que queremos abrir, ¿no? Claro. Pues nada, nos tenemos que ir, nos despedimos ya por hoy, lo dejamos. Gracias a todo el mundo que nos ha escuchado en este capítulo. Gracias a Berta, por supuesto, por venir. Y nos vamos con la música de Simona, de Amore y de Irene Garri, que es la canción que nos acompaña siempre, que es maravillosa, que se llama Duelo. Y vivo en el duelo, oh, oh, y siento que vuelo, oh, oh. A veces me pierdo, oh, oh, y me encuentro de nuevo, oh, oh, porque vivo en el duelo, oh, oh, y siento que vuelo, oh, oh. A veces me, oh, oh, y me creo de nuevo, oh, oh. Empezando por el principio.